con toda la actualidad, temas destacados e importantes visitas, comienza Buenos Días Aconcagua. Muy buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí desde RCPA Radio Comunitaria, como es habitual, no todos los días, pero sí estamos seguidos con ustedes. Hoy, Buenos Días Aconcagua recibe la visita de dos amigas, Cristín y Verónica, Cristín Bombeck y Verónica Sagredo, para informar, para conversar un poco sobre la temática de el aborto legal y gratuito que nos tiene bastante preocupados desde una parte hasta ahora. Buenos días Verónica, buenos días Cristín, ¿cómo están? Buenos días José, gracias por la invitación. Bueno, como te comentaba fuera del aire, esta es mi primera vez en radio, así es que estoy muy contenta de que sea en este espacio. Agradecido. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Buenas tardes y gracias. Sí, es un tema que, digamos, se viene discutiendo de forma extendida a lo largo no solo de Chile, sino que de todo el mundo por muchos años, y creemos que es importante empezar a utilizar los espacios para debatir y conversar las distintas aristas que abordan y que a los que uno se enfrenta con este problema. ¿Cuál es la temática más compleja que nos ha tocado enfrentar con respecto al aborto legal y gratuito? ¿Cuál es el pie, el fundamento, la base? Bueno, en realidad hay muchas aristas y muchos temas que son importantes, pero yo creo que lo más importante es por lejos el tema de la salud pública, el enfoque de salud pública. Y en segundo y tercer lugar, nosotros pensamos que están los derechos humanos de los niños y de las mujeres, de los niños también, porque hay gente que cree que el tema del aborto es solamente un tema de las mujeres, pero es un tema familiar y un tema social que aborda muchas áreas y que se extiende y que tiene consecuencias dentro de muchas aristas y muchas esferas dentro de lo que es el bienestar social. Correcto. Sí, yo creo que también el tema del aborto, uno de los principales como problemas que hemos visto acá en Chile, ¿cierto? Es como lo percibe la ciudadanía. Como decíamos con Cristina, hay que generar un cambio cultural. Yo creo que por ahí va, la gente todavía como percepción lo considera muy casi como el aborto legal, como un método anticonceptivo más, y eso dice mucho, ¿cierto?, de la sociedad en la que estamos. Ya. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿cierto?, de ver esto como un derecho humano y como un problema sanitario también. Ya. ¿Cuál es la principal piedra, cuál es el principal problema que tenemos en nuestra sociedad con respecto al aborto? Bueno, como te decía, nosotras dos, que el eje es el tema de la salud pública, que también se extiende hacia los derechos humanos. Saber, en primer lugar, que por abortos, o sea, el aborto es considerado la tercera causa de muerte en mujeres embarazadas en el país. Correcto. La tercera causa. Entonces, digamos, no es menor que el aborto esté considerado ilegal en Chile, el aborto, digamos, fuera de las tres causales que afortunadamente existen hoy en día. Entonces, digamos, es un problema de salud pública, un problema sanitario y un problema de mortalidad. No solamente es un problema de posturas, de pensamiento, es un problema que existe, que no se puede poner debajo de la alfombra, cerrar los ojos, decir, bueno, si, no sé, por X razón a mí no me gusta el aborto, mágicamente no va a existir y no va a ser un problema, digamos, social y sanitario. Entonces es un problema, digamos, más allá de las consecuencias éticas y de las posturas éticas, es un problema sanitario. Y esa es como la piedra angular, digamos, yo creo esencial. Y siendo la tercera causa de mortalidad de mujeres embarazadas, yo creo que es un tema no menor. Acá yo creo que el problema es sistémico, si vamos al fondo. El Estado chileno tiene una deuda con las mujeres y con las niñas de Chile, más allá de que el aborto en tres causales hoy en día sea un gran paso.
estamos al debe todavía. Estamos al debe porque si vamos a lo medular, ¿cierto? El aborto en 3 causales lo que hace es dejar de todas maneras la decisión de abortar en las manos de profesionales médicos, del médico o del equipo médico que atienda a la mujer. No está en manos de nosotras las mujeres y de las niñas chilenas, digo las niñas porque considerando que también hay un porcentaje importante que es por violación, ¿cierto? Y por violación a niñas menores de 14 años. Ahí es muy alto el porcentaje, por ejemplo, en la temática del aborto con respecto a lo que es mujeres adultas y menores. Bueno, en Chile lamentablemente las cifras de aborto, como el aborto no es legal, son solamente estimativas. Ya, correcto. Entonces, pero la Superintendencia de Salud, el año 2015 hubo, según la Superintendencia de Salud, hubo 30.000 egresos hospitalarios por aborto, ya sean de todo tipo de abortos espontáneos, abortos clandestinos, qué sé yo. Pero eso es los egresos hospitalarios. Y correcto. Todos sabemos que el aborto, en realidad, la gente cuando comete, digamos, entre comillas, un delito, porque es considerado un delito en este país, no va al hospital. Y en base a distintos tipos de estudios, el rango que se estima en Chile de abortos al año es de 80 a 260.000 abortos, de 80.000 a 260.000. Ese es el estimativo que se hace en base al mínimo, y el máximo se hace en base a un estudio, digamos, de la universidad, si no me equivoco, Diego Portales, que lo hace en base a un estimativo de la efectividad de los anticonceptivos, la cantidad de población sexualmente activa y los embarazos a término que existen. Entonces, en base a eso, por un tema estadístico, se calculan hasta 260.000 abortos al año en Chile. Y que quizás es un poco menos, pero no debe estar alejado de la realidad, porque efectivamente las mujeres son fértiles, los anticonceptivos tienen un porcentaje de efectividad, y el resto, digamos, si no está en los números finales es porque algo sucedió en el camino. Obviamente que sí. Y con respecto a la postura societaria, más o menos tienen idea qué porcentual con respecto a las mujeres están a favor, en contra, de los hombres, a favor, en contra, más o menos. Mira, recientemente no tengo datos de previo a la aprobación del aborto en 3 causales, y era sobre el 60% mujeres de chilenas estaba a favor de que se legislara, y sobre el 70% del aborto en 3 causales. Ya. Ahora eso ya se aprobó, y obviamente ahí los datos del último año con respecto a la aprobación o desaprobación no los tengo, pero más o menos para que te hagas una idea que en el fondo, y si vemos la última manifestación, por ejemplo, la última marcha por el aborto libre, seguro y gratuito, o sea, fue multitudinaria y se replicó en muchas ciudades del país, incluyendo los Andes, que correcto, sí. Que representando que aglutinó a las mujeres del Valle de Aconcagua, que al grueso del valle. Nos manifestamos a favor del aborto libre. Así que yo creo que es mayoritaria, porque las personas, yo creo que entienden que esto se trata de, como decíamos, un problema sanitario y un problema de desigualdad muy grande, de desigualdad para acceder a la información con respecto a anticonceptivos. No tenemos un programa regular, digamos, en la educación sobre educación sexual. A pesar de que en los últimos años sí hay más acceso, pero no hay tanta información. Ninguno de los métodos anticonceptivos tampoco es 100% seguro. Entonces hay desigualdad desde el acceso, hay desigualdad al acceso hospitalario, ¿cierto? Al acceso a la salud, y hay desigualdad también de género en este sentido, y hay desigualdad etaria también. Ya. O sea, las mujeres más jóvenes, menores de 40 años, son las que más se realizan abortos en este país. Ya. El grueso, digamos, no solo abortos clandestinos. El otro tema que es importante desde el punto de vista de cómo el enfoque de la salud pública es el tema del mercado negro. Lamentablemente los abortos se realizan.
Y la forma más segura, en vez de usar, no sé, un apio, porque eso genera mortalidad casi segura o complicaciones casi seguras, es el tema del misostrol. Y como es un medicamento que no está permitida la venta al público, sino que se utiliza solamente de forma hospitalaria en casos puntuales, existe un mercado negro al respecto. Y lamentablemente, o sea, de la misma forma que existe narcotráfico, el mercado negro también es un problema de seguridad. Correcto. Es un problema de Estado en general y también es un problema para las mujeres porque cuando tú tienes un mercado negro tú no sabes realmente lo que estás comprando. No tienes certeza de lo que estás comprando, no tienes certeza de si es efectivamente algo que te sirva o que te pueda generar una complicación o un problema de salud. Y además los costos son muy altos, porque debido a que si es un mercado negro, una pastilla puede salir entre 40 y 200 mil pesos. Entonces también genera un problema socioeconómico porque el acceso a las pastillas solamente las puede tener una persona que puede pagarlas. Exacto, correcto. Así Ahora, que también está esa lista. Con respecto, modificando un poquito la temática de estadística, ¿qué opinan ustedes con respecto a la educación sexual en Chile? Es esta temática que nos tiene bastante complicados hace mucho tiempo y que todavía no termina de aclararse, de afinarse, de ponerse en condiciones. ¿Cuál es su opinión con respecto a la educación sexual en Chile? ¿Estamos en condiciones? Yo creo que la educación sexual en Chile se reduce a las clases de biología. Ya. Y por lo tanto a ver a las mujeres simplemente en su rol reproductivo, sin separarlo todavía de lo sexual, que eso ya hace muchos años que al menos las organizaciones, tanto sociales como organizaciones supranacionales, lo ven así, digamos. En Chile estamos lejos de verlo de esa manera, insisto, se reduce solamente a educación reproductiva, no hay educación emocional. De hecho, sin ir más lejos, hay un estudio que salió hace poquito, ¿cierto? Que en Chile no existe educación emocional. Ya. No hay un enfoque emocional en los colegios. No hay un enfoque emocional y eso está directamente relacionado también con la educación sexual, no lo podemos separar. Y hay un miedo, digamos, sobre todo de las personas un poco más conservadoras, de que la educación sexual más allá de lo biológico va a generar, no sé, una especie de morbosidad en los adolescentes, cuando de hecho las experiencias internacionales indican lo contrario. En Holanda, cuando se empezó a educar de forma integral todo lo que es la sexualidad, no solamente disminuyó la edad del inicio de la actividad sexual, sino que disminuyeron los embarazos adolescentes, porque cuando muchos jóvenes se inician en la actividad sexual porque es algo tabú, algo que no se habla, que no entienden, que no comprenden, que no se conversa, entonces lo realizan a veces de forma insegura, no solamente insegura desde el punto de vista de la protección, sino inseguridad desde el punto de vista emocional, sin una comprensión de las implicancias del consentimiento, del deseo voluntario y no por una presión social de hombres o mujeres, sino que realmente sea un deseo innato y una seguridad personal de que uno quiere realizar eso. Entonces, la educación sexual no solamente apunta a disminuir los embarazos no deseados, sino que apunta a una mayor salud emocional de los jóvenes y adolescentes en Chile. Ayuda, digamos, a un bienestar más amplio que simplemente lo que tenga que ver con el aborto y la reproducción. Ya, estamos al debe entonces con nuestros estudiantes, con nuestros adolescentes, con nuestros preadolescentes en lo que es esta materia. Claramente. ¿Qué podemos hacer? Legislar, intentar dar luces de que no es un retroceso de ningún tipo, de hecho es darle herramientas a las personas, a los jóvenes que quizás están medio perdidos en este tema y ayudarlos a canalizar esta curiosidad que puedan sentir. Entonces, para mí es un tema urgente, sobre todo dado el estado del arte en el tema sexual, de enfermedades, VIH, o sea, es un tema que debe ser legislado, que debe impulsarse, que debe educarse en los colegios. No sé desde qué edad exactamente, pero yo imagino que ya en la preadolescencia tiene que empezar a haber una educación, no sé si a los 12 o 13 años, porque lamentablemente los jóvenes se inician muy temprano en las actividades sexuales y es cuando hay mayores contagios. Una persona de 25 o 30 años es más responsable respecto de su sexualidad, pero un joven de 14 o 15 años no lo es porque no dimensiona, no entiende. Entonces es importantísimo que se empiece, ojalá desde ahora ya, a conversar sobre la educación sexual.
Temática importante lo que acabas de comentar con respecto a la educación sexual y las enfermedades de transmisión sexual, ya que el Valle de la Aconcagua está considerado uno de los más importantes en cantidad de casos de VIH. ¿Tienen alguna estadística por ahí? ¿No? No, de VIH yo no. Ya les comento que la ciudad de Los Andes es la número 2 en Chile. Bueno, el tema de la minería quizás también tiene... El tema de la minería, el tema del puerto terrestre, claro, la cantidad de extranjeros en tránsito, etcétera, etcétera, nos genera un montón de inconvenientes. Entonces el Valle de la Aconcagua debería estar haciendo punta en esta temática con respecto a lo que es educación sexual y sobre todo enfocarnos también en el tema del aborto. ¿Me ibas a decir, disculpa? No, estaba hablando justamente del tema de que puede ser porque es puerto terrestre, el tema de los Andes, que se ve una tasa tan alta. Claro, yo también creo que es un problema del sistema educativo en general. En realidad, sí no vamos a ese tema, que ya es tema para otro día. Obviamente. Consulta, ¿hay posturas oficiales de distintos, desde distintos estamentos, ya sea políticos, sociales, con respecto a la temática del aborto? Son conocidos en realidad. Los expresan en sus distintos programas de gobierno y las posturas del oficialismo de cada uno de los conglomerados. Sí, o sea, sabemos que este gobierno en particular no tiene ninguna intención de avanzar hacia la posibilidad de tener aborto libre, gratuito y seguro. Ya. Eso lo han dejado en claro. De hecho, ellos no estaban a favor ni siquiera del aborto en 3 causales. Entonces, por ese lado yo creo que está claro. Hay movimientos sociales que también está clara su postura y que tienen el apoyo de distintos conglomerados políticos, pero claro, eso lo vemos diariamente, digamos, se manifiesta particularmente y de manera colectiva. Ya. ¿Estamos encaminados a obtener un resultado como el que fue, por ejemplo, en la República Argentina hace un par de semanas atrás, donde la negativa fue fuerte? Yo creo que antes de empezar a legislar es importante iniciar un debate, porque existen muchos prejuicios, como había hablado, respecto al aborto. Bueno, primero lo que habíamos hablado respecto a lo que significa desde el punto de vista de la salud pública, y un tema que tampoco hemos abordado hasta ahora, que es el tema de los derechos humanos. También. No solamente están los derechos de la mujer, sino que los del niño, y a mí me gustaría, bueno, yo soy mamá, y bueno, las dos somos mamás, y creo que es importante ahondar en los derechos del niño. En primer lugar, hay muchas personas que consideran que el aborto es un asesinato, pero yo creo que el debate está en qué punto el ovocito fecundado, porque un ovocito fecundado no es una persona, es una semilla, un proyecto de ser humano, en qué punto ese ovocito se transforma en un ser humano o en una persona. Yo creo que ese es un debate más complejo, que de hecho hay distintas posturas, incluso dentro de lo que es los médicos, de cuántas semanas son las indicadas para el aborto. Correcto. Es un debate que hay que dar a nivel nacional, pero digamos se debe debatir, y hay un punto en el cual aún se puede revertir, digamos, lo que es el embarazo. Lo otro, del punto de vista de los derechos de los niños, es que yo creo que todos los niños tienen derecho a nacer en un hogar que los pueda sostener económicamente, social y emocionalmente. ¿Qué sucede en el caso de, pongamos, una mujer muy joven, 16 o 17 años, que tiene padres, o no tiene, pero tiene padres quizás que están en la drogadicción, que se fue de la casa, que no tiene un hogar, que el padre quizás se dedica al narcotráfico, que no hay cómo sostener a ese niño? ¿En qué condiciones va a nacer ese niño? O sea, si la mujer se da cuenta que no tiene nada que entregar a esa futura persona, ¿por qué habríamos de forzarla a llevar a término un embarazo que va probablemente a terminar o en maltrato infantil o abandono infantil, y vamos a seguir llegando al cename de niños? O sea, obviamente el cename, hay que hacer algo respecto al cename, pero tenemos que prevenir que los niños terminen en el cename. Tenemos que buscar y apuntar a que los niños nazcan en un espacio que los pueda recibir y educar y criar y darles amor y sostenerlos. Entonces, en realidad,
desde el punto de vista de los derechos del niño, el aborto libre también tiene un rol, porque la maternidad es una responsabilidad muy grande, y la paternidad también. Entonces, efectivamente, si vamos a entregarles, entre comillas, la responsabilidad a las mujeres, y mayoritariamente, ojalá fuera en todos los casos, a los hombres también, de la crianza y el cuidado de los niños, tiene que ser una decisión efectivamente tomada con responsabilidad, y no forzada a llevar a término, incluso en condiciones que son imposibles. Correcto. Ahora, estaba... Perdón, quería Sí, aportar dime. algo a lo que decía Cristín, que ojalá pudiéramos llegar, por ejemplo, a lo que ahora se está discutiendo en Bolivia, que estas 3 causales ya quedan cortas a los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas. En Bolivia ahora se están discutiendo 9 causales que amplían mucho más el espectro y que tienen que ver con causales socioeconómicas, con que la madre, por ejemplo, si tiene, no sé, 4 hijos y ya no más, Correcto. tenga la opción también de hacerlo. Que una madre que está en riesgo social, una madre adolescente, las causales se ampliaron mucho más y ojalá pudiéramos llegar a eso, por lo menos ir avanzando paulatinamente a incorporar más derechos dentro de estas causales. Justamente iba a comentarte eso, escuchando a Cristín. Uno, si lo toma desde el punto de vista preventivo, a nivel social, en general, se amplía muchísimo, porque aquí tenemos un montón de temáticas que se involucran no solamente en la parte de los derechos, sino también en la parte de los deberes de cada integrante de nuestra sociedad. Nosotros, si vamos a prevenir, por ejemplo, los desastres que tenemos ahora en el Sename, los problemas socioeconómicos, la cantidad de deserción infantil con respecto a la educación, el narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de temáticas que se involucran aquí desde el vamos, desde esto, desde el embarazo, desde la temática del aborto, desde la temática de la educación sexual, de la infancia. Es muy amplio. Perdón, algo ¿Sí? cortito que agregar con respecto a lo que dice justamente de infancia. También otro estudio que salió hace poquito que indica que en Chile los niños menores de 6 años son los niños con más depresión en el mundo. No solo en la región, en Latinoamérica, en el mundo. Ya. Estamos criando niños infelices. Tenemos altas tasas también de violencia hacia los niños. Si no me equivoco, 3 de cada 10 niños en Chile son maltratados de alguna manera. Sí. Y yo creo que es más. Esa es una cifra Sí. bonita. Yo creo que es mucho más. Si es que consideramos violencia, no solo golpear ni decir insultos, ¿cierto? Entonces, claro, aquí tiene que haber una planificación previa. No es simplemente, ok, tengo un niño y en el camino vemos cómo lo criamos. Aquí hay una responsabilidad que es pública. No es solo individual de la familia, ni siquiera de la mujer ni de la familia. Hay una responsabilidad del Estado. Acá hay una responsabilidad compartida que no se cumple. Compartida, exactamente. Bueno, y en ese sentido, el tema de la responsabilidad, está el tema de los derechos de las mujeres. Yo creo que al final lo que sucede en Chile es que se obliga a la mujer a tener un hijo. No, los niños tienen que nacer. Pero nacen y son problemas de la mujer. O sea, el Estado les entrega una salud y una educación bastante deficientes a todo esto. Así es. Pero digamos, las labores de cuidados, las labores de qué hace con el niño después que sale del colegio, qué pasa cuando pasa la noche enfermo, qué pasa cuando tiene que faltar al trabajo, cuando tiene que salir del trabajo, porque digamos, muchas mujeres en Chile crían solas, entonces todo ese equilibrio de cosas se lo entrega a la mujer. En algunos casos los hombres cumplen ese rol, pero mayoritariamente lo hacen las mujeres. Entonces, si tenemos un Estado que no solamente se desentiende de lo que es todo lo que implica tener un hijo, sino que además fuerza a mantener un embarazo. Entonces es un poco una hipocresía, porque claro, no, los niños, pero en el momento, sobre todo de ciertos sectores, que uno dice más derechos sociales, más garantías sociales, no, la gente floja, qué sé yo, y los niños se olvidan. Es que acá tenemos una temática compleja, que es, dentro de la responsabilidad compartida, existe una responsabilidad de Estado donde
se debería prever el por qué nuestra sociedad está como está. Si vamos a las temáticas que se han manejado últimamente, por ejemplo, tenemos el tema de la obligatoriedad de la sala cuna, tenemos la temática de la mujer trabajadora, sus derechos, el cuidado de los niños, la obligatoriedad de los papás, porque si tenemos de partida una patria potestad que es compartida, estamos hablando de derechos y deberes compartidos. Y eso debería apoyarlo, reforzarlo y primerearlo el Estado de por sí. Hablamos del tema de la educación, hablamos del tema de la salud. Nuestros hospitales están saturados, nuestros SPAN están saturados. Bueno, pero ¿y el Estado para prevenir esa temática? Si no hay con qué traer más profesionales o brindar una mejor atención, ¿por qué no vamos y nos enfocamos principalmente en la ciudadanía, en nuestra gente? ¿Cómo solucionamos esa temática? Dejemos de, por ejemplo, procrear en forma indiscriminada, y sin educación. El que mucho abarca, poco aprieta. Sin control, exacto. El que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí se nos involucran un montón de temáticas, pero más que todo me interesa el punto de vista de ustedes con respecto al tema aborto. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué se está haciendo ahora con respecto al movimiento del aborto libre? ¿Hay algo? Bueno, el movimiento feminista ya ha empujado. Las presiones se están haciendo. Ahora, si logremos algo no en este gobierno, la verdad es que yo lo veo difícil en este gobierno, porque las puertas están cerradas en el Congreso también, es complejo, sobre todo en el Senado. Pero bueno, hay que seguir luchando por ir avanzando en nuestros derechos, así de sencillo, y lograr paulatinamente alcanzando ciertos como vectores. Lo hablábamos hoy día en la mañana con Cristina antes de llegar para acá. Por lo menos que se comiencen a integrar ciertas instancias de apoyo también a las mujeres. Acá no existe con nuestra legislación vigente un apoyo psicológico, un apoyo incluso económico, para poder planificar esta situación, de por lo menos decir, en este país hay mujeres que no tienen redes de apoyo. Correcto, así sí. de sencillo. Y es muy difícil sacar adelante una maternidad sola, es casi una tortura. Yo sé que puede ser exagerado verlo de esa manera, pero le puede sonar a mucha gente exagerado, pero cuando tú te ves sola, sin redes de apoyo, sin nadie con quien contar, sin padres que abortan post nacimientos, digámoslo así, porque eso pasa. Sí. Estamos llenos de papitos corazón. No, y lo más curioso es que al final la mujer no tiene nada que hacer, porque supongamos el caso, en realidad, en Rusia, que fue el primer país que aprobó el aborto libre, hace muchas décadas, fue durante la Unión Soviética, la mortalidad de las mujeres disminuyó mucho. Y luego, en una crisis que hubo de hambruna, se volvió a prohibir el aborto libre y no aumentaron los nacimientos, pero sí disminuyeron las mortalidades maternas. Entonces, en realidad no estamos incentivando el aborto, estamos intentando de proteger a las mujeres que ya abortan. Correcto, sí. Y intentando que sea una cuestión de responsabilidad mutua. Y lamentablemente lo que sucede en este país es que la mujer es castigada por todas las decisiones que pueda tomar. Si la mujer aborta, se la castiga. Si la mujer da en adopción, que significa dejar al niño en cename, se la castiga por mala madre. Si la mujer se apoya sobre sus padres o sobre su familia nuclear para criar, es una mamá luchona. No, que claro, salió a carretear el fin de semana, dejó... ¿Y por qué no puede hacer vida social si es madre? O sea, al final, la sociedad obliga a la mujer a ser una madre abnegada y a hacerse cargo de todo, y en el mejor de los casos recibirá una pensión alimenticia del padre, en el mejor de los casos, porque aparte está este tema de que padres que deben o que falsifican sus ingresos, digamos, se la fuerza a ser una madre abnegada, ni siquiera poder apoyarse en su familia, porque se la castiga de una y otra forma. Entonces,
finalmente es algo bastante injusto en el fondo. Obviamente que sí. ¿Consideran que deberíamos tener una política de planificación familiar desde el individualismo de cada ciudadano? Eh, yo creo Porque que aquí hay políticas familiares post-conformación sí. de la familia. Mm. Pero deberíamos tener una planificación familiar individual. Es que yo creo que el aborto libre apunta a eso, apunta a tener autonomía sobre las decisiones que tomemos reproductivas. Si queremos o no formar familia y qué tipos de familia queremos formar y qué tipo de vida y de dignidad le vamos a dar a esos niños que están por nacer. Yo creo que a eso apunta finalmente el aborto libre. No, y finalmente si queremos incentivar la natalidad, ejemplo, supongamos que queremos hacerlo, que no sé si sería adecuado dado los niveles de sobrepoblación que existen, pero Correcto. supongamos que queremos hacerlo, la mejor forma no es prohibir el aborto, porque los abortos se hacen igual, es legalizar el aborto y entregar una guía, un consejo y un apoyo a las madres que se encuentran en esa situación. Eso es lo más lógico, porque si tú prohíbes y cierras los ojos a la situación, sigue sucediendo. Claro, generarías de esa forma poder fiscalizar el tema del aborto, entregar herramientas para... Exacto. Y al mismo tiempo entregaríamos herramientas socioeconómicas a la población, que ya tenemos un montón de problemas a raíz de los nacimientos no deseados, No en fin, no planificados, y un montón de temáticas más si nos vamos con respecto al embarazo no deseado, donde tenemos un sinfín de temas con respecto a esos embarazos, ¿o no? Sí, por supuesto, o sea, se trae niños a una sociedad totalmente injusta. Entonces, mientras también no equiparemos un poquito, no haya más equidad, Ya. no haya más justicia social, yo creo que es irresponsable seguir simplemente con una política de fomentar la natalidad como lo estamos haciendo. Porque que no la estamos fomentando, la no estamos sé obligando. si la están claro, no sé si se está fomentando, pero si tú ves, por ejemplo, un Chile Crece Contigo, que claro, en ese sentido sí se está apoyando, la idea es que los niños desde que nacen tengan cierto piso desde donde partir, pero ¿qué pasa antes? ¿Y qué pasa con las madres? Insistimos en eso, o sea, aquí nosotras las mujeres estamos reducidas simplemente a ser, primero simplemente cuidar de esa guagua que está por nacer, después ser cuidadoras y así sucesivamente Y digamos existe una completa desatención, y esto no solamente está para el tema de los nacimientos, sino para los enfermos, discapacitados y ancianos. Existe un completo desconocimiento de la labor del cuidador en este país. No existen pensiones, no existe ningún tipo de apoyo social a las personas que se dedican al cuidado de las personas. Entonces, ¿por qué a la gente le extraña que las nuevas generaciones, que ya no sienten esta obligación moral de tener hijos, ya no quieren tener hijos? Porque están solos, la gente está sola criando, o sea, no hay ningún tipo de red de apoyo social, económica, de derechos, o por ejemplo impuestos diferidos, o entregas de apoyo a las familias que crían o que tienen una persona postrada. No existe ningún tipo de apoyo de nada. Entonces obviamente la gente ya no quiere, porque obviamente significa un costo personal más que un costo compartido social y común. Entonces no es de extrañar, digamos, que si queremos incentivar, por ejemplo, que haya nacimiento, digamos, para evitar hasta cierto punto que se revierta tanto la pirámide poblacional y después no haya mano de obra, por ejemplo, no haya quien sostenga la economía o sostenga a las personas que están jubiladas, tenemos que empezar por fomentar, no obligar, fomentar, por ejemplo, que haya el nacimiento, fomentarlos y hacer un apoyo y que sea una infancia digna y una infancia feliz, sino una infancia en abandono donde los niños crecen en la calle porque los dos papás apenas pueden, o el papá o la mamá pueden sostener la casa. Correcto. Apenas. ¿Cómo enfocarías tú? Disculpa. Sí, no, es que lo que pasa es que históricamente, post-industrialización, la mujer es la que se ha llevado el peso, digamos, del crecimiento económico y se refleja en el tema de las cuidadoras. Pero ahora hay un proyecto de Carola Marzani y Diego Ibáñez, sí. para justamente comenzar a reconocer el trabajo de las cuidadoras de enfermos, de personas con discapacidad y de niños también.
Hay personas que, o sea, la red de jardines infantiles no da abasto para todas las madres que tienen hijos en edad de que vayan y de que esas madres por lo tanto puedan tener una posibilidad de salir al mundo laboral o de desarrollarse personalmente como quieran. Si aquí no solo hablamos de trabajo remunerado. No, terminar de estudiar, por ejemplo, emprender, donde hay diversas temáticas. Y justamente con respecto a esto, a la falta de redes de apoyo, a la saturación de los jardines infantiles, a la saturación de nuestro sistema de salud, a la saturación de nuestro sistema educativo. Vamos a seguir un montón más. ¿Cómo podríamos comenzar? ¿Con qué podríamos hacer punta para ir previendo esto? Previendo esto, ¿qué en específico? ¿El tema del aborto? El tema del aborto y el tema poblacional, porque aquí lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de todos los problemas que tenemos se originan a través de un sistema mal ordenado, mal diseñado, vamos a la raíz, pero también tenemos un problema de sobrepoblación, donde tenemos un problema de falta de profesionales, donde tenemos un problema de falta de organismos, instituciones o sistemas que nos preparen a todo lo que estamos sufriendo ahora. ¿Qué más? ¿Cómo lo enfocarían? Yo creo que la piedra base para avanzar en ese sentido, no desde el punto de vista de los fundamentos y los argumentos, sino que para avanzar yo creo que parte de una educación de igualdad de género. Ya. Muchas personas, por ejemplo, hablan de que están de acuerdo con el aborto en 3 causales, pero no con el aborto libre, pero están de acuerdo con el aborto por violación, pero no el aborto libre. Entonces, al final, es un castigo a la mujer que decidió tener sexo. Eso es, porque ¿cuál es la diferencia entre un embarazo por violación y un embarazo que no es por violación? Que la mujer no dio su consentimiento. Entonces, al final, la mujer que consiente en tener sexo se la castiga, no, porque tú decidiste. Y a veces ni siquiera tiene que ver con decidir, los anticonceptivos fallan. A veces una mujer que está casada, por ejemplo, ya tiene hijos, pero no puede darse el lujo de traer otro niño porque un bebé requiere ciertos cuidados especiales. Quizás la mujer no tiene un contrato de trabajo, no tiene acceso a postnatal, como para la olla, digamos. Entonces, digamos que muchas veces es en base a un juicio social, más que a una defensa de la infancia. Yo siento el tema del castigo al aborto libre. También se les dice a veces en redes sociales que cierran las piernas, ¿no es cierto? Al final se le pone toda la carga a la mujer también. ¿Y por qué? ¿Por qué acaso una mujer que no está casada y no planifica tener hijos no puede disfrutar de su sexualidad de forma libre? A mí me parece que, digamos, para poder llevar a cabo una ley así se requiere un apoyo y un consenso social. Y en ese sentido hay que avanzar en una educación no solo sexual, sino de igualdad y equidad de género, que va para los dos lados, digamos. También un hombre puede decidir no tener sexo, porque a los hombres también se los presiona mucho de que es, no sé, pues un maricón o, perdón la palabra, pero lo que fuera, porque no quiere. O sea, al final tenemos que avanzar en liberar a las personas, digamos, de estos estigmas que nos encierran como sociedad. Yo creo que eso es como el inicio de todo, que se imparta, digamos, una educación. Sí, la educación que nosotros le estamos dando a esta generación, que no sea una educación sexista desde ningún punto de vista, que tiene que ver con lo que decías tú, de generar solamente estigmas sobre los hombres también, pero principalmente sobre las mujeres. Aquí la violencia de género es hacia las mujeres principalmente. Sí, yo creo que va por ahí, por la educación de estas nuevas generaciones, y que vamos bastante mal. Uno lo que ve en la calle por lo menos es que muchos cambios Definitivo. no se ven. A pesar de todos los avances que hemos tenido en nuestra sociedad en los últimos años, ¿consideran que estamos trabados con respecto a esta temática? Yo creo ¿Hemos que avanzado? Por lo último se está hablando. Sí, yo creo que este año ha sido sobre todo trascendental, Ya. sea, y de mujeres que se han atrevido a sacar la voz por todas. Sí, definitivamente durante esta última década y particularmente el último año ha sido importante, pero claro, es que es difícil sacar estas suertes como de enclaves históricos que hay, que somos una sociedad muy machista y desde ahí parte todo, ¿cierto? Desde ahí parte toda la visión sobre la mujer, sobre nuestro rol.
Sí. Bueno, y cosa de ver en realidad lo que pasó en la última marcha, que se apuñaló a un grupo de mujeres. Correcto. Aquí se empiezan a ver, digamos, las contradicciones de algunos, no todos, de algunos grupos que son pro vida, claro, pro feto, pero una mujer, o pro embrión, ni siquiera feto, porque es pro embrión, pero una mujer se la puede apuñalar en la calle. Entonces, digamos, uno se va encontrando con ciertas trabas de la misma forma que uno se encuentra con trabas respecto a la xenofobia o el racismo, pero que yo creo que con el tiempo y con educación y con un activismo claro y una discusión social se pueden ir revirtiendo y se puede empezar a hablar de forma más libre y más profunda estos temas y no solamente en base a prejuicios digamos que vienen décadas, siglos atrás, digamos. Correcto. Supongamos que tenemos un grupo indeterminado de mujeres que quieren recibir apoyo, que quieren buscar dónde contenerse, dónde informarse. Obviamente sabemos que hay organismos, hay instituciones que están demasiado disgregadas, que tienen sus tareas muy divididas. ¿Dónde recomendarían que una mujer, por ejemplo, con un embarazo no deseado se podría dirigir? ¿A dónde se podría informar? ¿A dónde se podría ir a contener, a apoyar, a buscar apoyo? En el caso que quisiera abortar, o en el caso que quiera apoyo para criar. En el caso que quisiera abortar o en el caso que no quisiera el embarazo que tiene, porque recién tú decías, es lo mismo un embarazo de violación o una mujer que quedó embarazada porque simplemente le falló el sistema. Desde el punto de vista de lo que está dentro es lo mismo. Claro, es exactamente lo mismo. Es un embarazo no deseado, nada más. Eso es. No hay un riesgo de salud. ¿Dónde recomendarías que fueran estas mujeres o estas jóvenes, porque sucede mucho en las jóvenes, a buscar apoyo, a contenerse? Es que es difícil, claro, porque no hay. Justamente por eso ocurren los abortos clandestinos y por eso terminan mal también muchos abortos clandestinos, porque no hay donde dirigirse. Tú no puedes acudir a instituciones públicas porque ya sabemos por dónde te van a guiar. Entonces también estamos al debe ahí. Claro, finalmente las mujeres lo que hacen es buscar en el mercado negro medicamentos, pastillas, y eso es todo, y tampoco existe, a menos que en internet uno de repente busca cómo utilizar la pastilla y hay informativos que uno no sabe de dónde salieron, si son reales, y uno toma las pastillas como dice ahí. O sea, yo nunca he realizado un aborto, afortunadamente nunca he tenido que pasar por eso, pero es muy complejo y no es simple el tema del aborto. Entonces no existe ningún tipo de nada. Y lamentablemente está presente. Está presente. Y lo sufrimos día a día. Existe. Damas, en honor al tiempo, palabras finales, consejo, opinión. Bueno, yo primeramente quiero decir que el aborto no es un anticonceptivo, es una opción de urgencia, una opción última, y que, digamos, todo esto se construye primero sobre la educación sexual, la conciencia del cuerpo, de lo que significa la sexualidad, de las responsabilidades que van con ello, luego con el manejo y la entrega de anticonceptivos y finalmente con el aborto. El aborto es la última piedra, es lo último, es la última opción, digamos. Exacto. Entonces, ir avanzando en todo lo que significa la prevención, no solo de enfermedades de transmisión sexual, sino que de lo que significa construir una infancia deseada y las libertades sexuales y socioeconómicas de las mujeres. Creo que hay que empezar por todo a la misma vez y ir avanzando en todas las áreas. Cristín, te agradezco mucho. Gracias. Vero, palabras finales. Sumarme a las palabras de Cristín, que bueno, aquí la idea no es obligar a nadie a abortar, es que lo que estamos luchando es la posibilidad de que todas tengamos igualdad de derecho a una atención digna, una atención donde nuestra vida no esté en peligro. Porque aunque muchos dicen que el aborto en realidad mata, que serán un par de personas, dicen algún médico, pero no debe ser ninguna. No debe estar esa opción de que si tú tienes dinero puedes ir a hacer un aborto a una clínica, pasarlo por
Apendicitis. pielonefritis, apendicitis por una cirugía estética, o irte al extranjero, donde sí se puede hacer libremente, sino que todas tengamos la opción de hacerlo y de elegir la manera en que queremos vivir nuestra vida, en la manera en que queremos criar a nuestros niños y a qué mundo traerlos. ¿Puedo agregar Dime. un pequeño detalle en ese sentido? Que hay personas que no están de acuerdo con que sea gratuito esto, porque la mujer se mandó el cagazo, pero ¿y si alguien fuma le vamos a negar, por ejemplo, atenciones para enfermedades pulmonares? No, o sea, digamos, todos tenemos derecho a vivir libremente y a tener una atención de salud en el marco de la que necesitemos. Entonces, Exacto. hay que avanzar en el aborto legal, seguro y gratuito. Cristín, Verónica, muchísimas gracias. Y gracias a los oyentes que Gracias. nos dejaron entrar en sus casas con esta temática, que es una de las temáticas importantísimas en nuestra sociedad, y lo que tenemos en este minuto a la palestra en tratar de concientizar a nuestra gente. Muchas gracias, que la pasen muy bien Gracias. y nos vemos pronto si Dios quiere.